Buenas tardes. Vamos a presentar el tema de la embriología del sistema urogenital. Este tema va a estar presentado a cargo de los estudiantes Jessica Ríos y Yaritza Flores. Vamos a empezar hablando del sistema urinario. Este sistema urinario se compone de sistemas renales, el sistema colector, la vejiga y la uretra. Y estos sistemas se desarrollan a partir del mesodermo intermedio. Hablando primeramente de sistemas renales, durante la vida intrauterina del ser humano se forman tres sistemas renales. Primeramente, que es la primera fase, que se desarrollan a manera de cefalocaudal. Primeramente se desarrollan los pronefros, de 7 a 10 grupos células que forman nefrotomas en la región cervical antes que en la caudal. También seguidamente por mesonefros. Durante la cuarta semana aparecen los primeros túbulos excretores, que estos se elongan con rapidez y constituyen un asa en forma de S. Y estos adquieren un ovillo, un capilar que dará origen también al glomérulo en su extremo medial. Y de estos glomérulos empiezan también a desarrollar lo que es la cápsula de Bowman y el conducto mesofrénico. Y a la mitad del segundo mes, estos dan origen a un órgano a cada lado de la línea media. Y la tercera fase es el metanefros, que a la quinta semana da origen al tercer órgano, que ya es el riñón definitivo. Ahora el sistema colector. Este sistema colector se forman primeramente la pelvis a partir de una yema. Y luego de la pelvis se forman las cálices mayores. Entonces, cada cáliz forma 2 yemas nuevas al tiempo que penetra el tejido metafrénico. Y estas yemas continúan dividiéndose hasta que ya existen 12 o más generaciones de túbulos. Entonces, los túbulos crecen desde el segundo orden y forman las cálices menores. Y a partir de estos túbulos colectores de la quinta generación se forman la pirámide renal. Entonces, en resumen, la yema uretral da origen al uréter, también la pelvis renal, luego las cálices menores y mayores y entre 1 a 3 millones de túbulos colectores. Hablando también del sistema excretor, los túbulos colectores recién formados quedan cubiertos por un capuchón de tejido metafrénicos. Este capuchón da origen a vesículas renales que luego se van a convertir en glomérulos. Y estos glomérulos darán origen a las nefronas o también unidades excretoras. Y estas se siguen formando hasta el nacimiento. Se puede decir también que se forman entre 1 millón de nefronas en cada riñón. Y la producción de orina en los riñones inicia a la semana 12. Y luego de la formación de las nefronas empiezan a formarse lo que son las cápsulas de Bowman. También hay tipos de proteínas, que es la WT1, la GDNF y el HGF, que estas proteínas estimulan la ramificación y el crecimiento de las yemas ureterales para completar su desarrollo. Ahora, hablando del riñón. Primeramente, la posición del riñón empieza en la región pélvica. Luego va elevándose a una posición más alta que llega a la posición en el abdomen. Cuando esta se encuentra en la región pélvica, el riñón es irrigada por una rama pélvica de la aorta. Y cuando ya se va elevando más hacia la región del abdomen, ya es vascularizado por arterias que se originan de la aorta. Incluso algunas arterias todavía se mantienen desde la región pélvica. También la función renal. Los riñones entran en una función desde la semana 12. Como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, que la orina se forman a partir también de la semana número 12. Entonces, la orina se expulsa a la cavidad amniótica y esta orina se mezcla con el líquido y ese líquido es deglutido por el feto y recicla en los riñones. Entonces, los riñones no cumplen esa función todavía de excretar.
Entonces, hablando de la vejiga y la uretra. De la cuarta a la séptima semana, la cloaca se divide dando origen a dos conductos, que es el seno urogenital, que parte anteriormente, y el conducto anal posteriormente. Y entre estos dos se forman el tabique urorectal, que dará origen al cuerpo del periné. Este se ubica entre medio de los dos, el seno urogenital y el conducto anal, y también es un punto donde se insertan varios músculos. Empezando a hablar por el seno urogenital, este seno urogenital da la formación de la vejiga urinaria superiormente. Esta empieza a crecer, empieza a elongarse, y también se empieza a formar lo que es el uráculo. Entonces, también los uréteres ingresan a la vejiga y se desplazan en dirección cefálica a causa del ascenso del riñón. Porque el riñón, como habíamos dicho, se encuentra en la posición abdominal cuando empieza a elevarse. Entonces los uréteres empiezan a desplazarse hacia arriba, hacia los riñones. Y los conductos mesofrénicos ingresan a la uretra. Y en los varones estos conductos se convierten en conductos eyaculadores. Y al final del tercer mes, el epitelio de la uretra da origen a la glándula prostática, y en la mujer da origen a las glándulas uretrales y parauretrales. Ahora, hablando del sistema genital, como sabemos, en la fecundación, el cromosoma Y contiene un gen de determinación testicular, el SRY para el desarrollo masculino, y en su ausencia se establece el desarrollo femenino. Cuando no hay el cromosoma Y, se dice que es femenino. Entonces, hablando de las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas sino hasta la séptima semana. Las células germinales, al llegar a la cresta genitales, constituyen los cordones sexuales primitivos, y esos son gónadas indiferenciadas. Entonces, en ese tiempo no se puede reconocer el sexo femenino o masculino, a pesar de que ya se había determinado mediante los cromosomas y los genes. Ahora, hablando de los testículos, como decíamos que el gen SRY, que viene del cromosoma Y, empieza a constituir los cordones testiculares. Los cordones testiculares se desintegran para formar los túbulos de la red de testis, y a la octava semana las células del Leydig comienzan a producir la testosterona. Entonces, los cordones se mantienen como tejido sólido hasta la pubertad. Ahora, el ovario. Los cordones sexuales del ovario se disocian para formar cúmulos irregulares, y esos cúmulos son sustituidos en forma por estroma vascular, que constituye la médula ovárica. Entonces, los cordones medulares se desarrollan una generación secundaria de cordones corticales. Los cordones corticales se dividen en cúmulos, y las células de estos cúmulos también siguen multiplicando y se forman en el folículo primordial. Entonces, las células de estos cúmulos siguen proliferando, siguen multiplicándose y comienzan a rodear a la ovogonia con una capa de células epiteliales que son denominadas células foliculares. Y juntas, todas estas células foliculares constituyen el folículo primordial.